seguramente vieron arriba, lo podemos correlacionar y complementar de manera rápida acá. Entonces vamos a empezar a hacer como ese empate. Entonces me imagino que hablaron de carcinoma de células renales y de tumor de Wilms. Entonces 5 minutos iniciales para hablar de carcinoma de células renales de acuerdo a lo que vieron ahí arriba. A ver, ¿qué dijeron ahí arriba? No, carcinoma de células renales. En adultos. Adultos, ¿qué más? VHL, que la lipoproteína de baja densidad, o el von Hippel-Lindau. Pero no casi todo, es apenas como un 10%, ¿no? O sea, el 90% de los casos de estos son esporádicos. Lo que pasa es que hay un 10% donde uno encuentra que está asociado con el síndrome de von Hippel-Lindau. ¿Y qué es el síndrome de von Hippel-Lindau? Ya que lo nombraron. ¿Qué asociación tiene para que uno diga el síndrome de von Hippel-Lindau? El von Hippel-Lindau, ahí generalmente lo que hay es como la activación a través de un gen ahí raro, como la angiogénesis, ¿no? Parece que se altera ahí. Entonces estos pacientes con el von Hippel, ellos lo que tienen es un tumor vascular en el cerebro, realmente un angioblastoma o un tumor vascular, pero usualmente ubicado en el sistema nervioso central, y es un tumor con un componente quístico y vascular. Generalmente es un angioblastoma en cerebro o en cerebelo. Y eso está acompañado de lesiones quísticas en hígado o en riñones. Y cuando están en riñones, entonces generalmente hacen carcinoma de células renales, ¿no? Bien. ¿Qué otra cosa se acuerdan que hayan hablado de carcinoma de células renales? Como desde la teoría, para podernos meter a la parte macro. Que era en adultos, bueno, que había una asociación con el Lindau von Hippel. ¿Qué más? Más frecuente en hombres. ¿Cómo? Más frecuente, más frecuente en hombres. ¿En qué más es frecuente? ¿En hombres jóvenes o adultos? Entre 55 mayores? y 60 años. Como sexta década, sexta y séptima década de la vida. Listo. Siempre se han buscado como factores de riesgo y concretamente, hablando del carcinoma de células renales, hay 2 o 3 cosas que se consideran que pueden ser factores de riesgo. Entonces, uno, el tabaquismo, ¿no? Eso está fuertemente ligado. Tabaquismo, obesidad, Hipertensión. la hipertensión arterial y la exposición al asbesto, son esas 4 cosas, o a los hidrocarburos aromáticos, pero hay más asociación como con la exposición al amianto que con la exposición a hidrocarburos. Entonces, un hombre mayor que tenga el antecedente de hipertensión, obesidad, que trabajara en Eternit y que más tuviera, que fuera fumador, ¿no? Ahora, eso serían como factores de riesgo, pero imagínense un paciente de esos, ¿por qué consultaría para que uno empezara a buscar todos los factores de asociación? Hematuria. Hematuria es como la constante, ¿no? La constante es
La hematuria, definitivamente. Eso es lo que hace que los pacientes estos consulten. Ver el chorrito cambia de color. Entonces un paciente que consulta por hematuria, que es de entre 60 y 70 años y que tiene factores de riesgo, pues uno podría pensar casi que entra, puede tener un carcinoma de células renales, entonces voy a examinarlo. ¿Qué creen que le podría uno encontrar al examen físico? Una masa, pero esas masas no son tan fáciles de detectar por una razón, porque son masas que son de localización retroperitoneal, entonces el retroperitoneo es un espacio que permite el crecimiento de muchas cosas. Entonces, la masa puede que no se detecte al examen físico, pero si uno examina bien, puede que detecte el dolor en la región costovertebral, ¿no? Al hacer puñopercusión. Entonces ya si vemos que hay dolor, que al examen físico tenía la hipertensión y esas cosas, pues como que uno va orientando y ahí sí le hace la ecografía, la orografía, la resonancia, la tomografía, y ahí se nos va a ir redondeando pues el diagnóstico. Dentro de las cosas que uno puede encontrar descritas y asociadas con este tumor es que puede ser funcional, o que las células neoplásicas producen sustancias que normalmente se producen en el riñón. Una sustancia que normalmente se produce en el riñón, que no sea la orina. La renina. Entonces, si este tumor produjera renina, ¿qué tendría el pacientico? Hipertensión. Podría tener hipertensión, ¿no? Y entonces ahí uno pudiera manejar esto de dos maneras. Considerarlo como que la hipertensión es un factor de riesgo y que ese factor de riesgo ahora me ayuda a confirmar que efectivamente se trata de un tumor de células renales. O lo contrario, es un tumor de células renales, productor de renina, y ha hecho que este paciente exprese clínicamente la hipertensión. Pero por el lado que sea, termina uno confluyendo en que por las dos vías explicaría que hubiera allí un tumor de células renales. Bien. Otra sustancia que produzca el riñón. ¿Cuál? La eritropoyetina. Y entonces, ¿qué veríamos en ese señor? Todo lo contrario, ¿no? Un tipo policitémico, ¿no? Porque la eritropoyetina lo que estimula es la producción. ¿Produce más o deja producir? Produce más, pero les digo que es productor, ¿no? O sea, son tumores que pueden llegar a producir eso. Entonces uno encontraría una persona con 52, con 48% de hematocrito, si es que produjera eritropoyetina. ¿Qué otras cosas de pronto podrían estar acompañando a este tumor y que hacen parte pues, de las sustancias que puede producir esto? Los pacientes con carcinoma de células renales generalmente tienen hipercalcemia y cifras bien importantes de hipercalcemia. Tal vez el carcinoma broncogénico y el carcinoma de células renales son los que producen o cursan con cifras más elevadas, más importantes de hipercalcemia. Y ya esporádicamente puede llegar a producir sustancias que normalmente no produce el riñón. Por ejemplo, ACTH. Al producir ACTH, un paciente con esto pudiera debutar, digamos, con un síndrome paraneoplásico y hacer esto, un síndrome de Cushing y simular o un adenoma en la glándula suprarrenal o otra cosa que esté provocándole las manifestaciones externas de un síndrome de Cushing.
Supongamos que ya con todas esas cosas uno va ya afinando y está completamente convencido de que sí, se trata de un carcinoma de células renales. Miremos en conjunto estos que son carcinomas de células renales, ¿qué otra cosa? Pues este no. ¿Qué otras cosas encontramos en común allí para poder decir el carcinoma de células renales en la mayoría de las veces tiene algo que es muy llamativo y que lo veríamos antes de extraer el riñón? ¿La polaridad? ¿La polaridad? Bueno, podría ser eso. ¿Cuál? ¿En el norte o en el sur? ¿Polo norte o polo sur? Norte. Ah, el polo superior, ¿no? Es que polos del riñón, ¿no? Pero me dice que es más frecuentes en los polos. Habría que saber si es en el polo norte. Bien. Entonces, otra cosa ahí, que desde la orografía, desde el tamaño, usualmente, algunos libros hablan, usualmente estos tumores cuando se diagnostican, la mayoría tienen 10 centímetros de diámetro o más. Es curioso, pero por lo menos uno lo ve aquí que eso se cumple, pero son tumores de 10 centímetros o más. Seguramente eso está relacionado con lo que hablamos hace un instante, de que son tumores silenciosos, que solamente cuando ya sangran y esa sangre drena por el sistema urinario es que al paciente le llama la atención. Mientras tanto, digamos ese que todavía no está en el límite de esos 10 centímetros, fíjense que la hemorragia y la necrosis es mínima en comparación con estos dos que ya han alcanzado ese tope que es como el crítico, ¿no? Y ya cuando sobrepasan ese tamaño, miren cómo hay otros elementos que de la macroscópica nos orientan hacia que se trata de un carcinoma de células renales, y es la necrosis y la hemorragia. Son rasgos constantes. Entonces ahí pudiéramos decir, no, fácil, el tumor de Wilms es generalmente un tumor ubicado en el polo superior del riñón, en el que podemos reconocer el carcinoma de células renales, perdón. El carcinoma de células renales es un tumor de unos bordes un poco mal definidos, ubicados sobre el polo superior, que generalmente tiene una pseudocápsula, que termina siendo la misma cápsula del riñón, pero que efectivamente algo ayuda a delimitarlo, que tiene amplias zonas de necrosis y amplias zonas de hemorragia. No como parte del tumor, pero sí como una asociación con el mismo y derivado pues de la compresión extrínseca que él puede generar, encontramos grados variables de hidronefrosis. Sí, mire, ahí hay hidronefrosis, bueno, en este no es tanto, pero de pronto miremos acá, mire, sí, hay grado variable de hidronefrosis, y acá pues sí hay algo de hidronefrosis también, ¿no? Pero no como parte del tumor, sino secundaria. La hidronefrosis es secundaria al tumor. Entonces esto es muy fácil digamos, de llegar al diagnóstico desde el punto de vista macroscópico, porque usted encuentra el riñón, encuentra la lesión de bordes más o menos irregulares, pero que trata de estar delimitada por una pseudocápsula, amplias zonas de necrosis y hemorragia, y listo, eso no tiene pierde. Ahora, si nos vamos al otro tumor, que es el tumor de Wilms, que es el tumor de la edad pediátrica, ese es un poco más difícil de poder diagnosticar macroscópicamente.
sí definitivamente necesitamos información adicional. A mí, por ejemplo, no me daría ningún remordimiento poner esto en un examen sin ningún dato. Escriba la historia natural de la enfermedad o hable de la lesión y lléneme una página. Sí, bueno, lo que alcancen a escribir en 2 minutos. En 1 minuto y en 6 descansos. ¿Sí? ¿No? El resto de preguntas para eso tiene ya minuto y pico. Pero para eso, describa lo que pueda de esto en 1 minuto y 6 descansos. Así le podría. Y no tendría el más mínimo remordimiento, no se me movería ni una fibra de Purkinje del corazón, ¿sí? Porque es algo muy fácil, ¿sí? En cambio yo no podría hacer lo mismo con esto. Si yo, por ejemplo, sin ningún tipo de información le muestro esto a alguien, dependiendo si es médico o no es médico, voy a obtener mil diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, alguien que esté tomando cerveza ahí en la 36 con 36, dice una Génova. Una Génova gigante, pero una super Génova, ¿sí? Y la abro y sigue pensando que es una super Génova. Pero si ya es a un estudiante, ya lo más que me pueden decir, a ver, leiomioma, claro que lo que dice está como más planito, pero otra cosa que hayan visto, fibroadenoma, ¿sí? Leiomioma, fibroadenoma. ¿No sabe qué es una Génova? No sabe qué es una Génova. ¿De dónde es usted? Como la butifarra de La costa. Ah, esto es una butifarra. Pero más grande y menos condimentada y sin menos gato. Porque allá la hacen es con carne de gato. Aquí son carne de res. ¿No? Sí. De perro. Yo generalmente de gato y dicen que es esto. Va muy balanceada porque es de carne de gato y de burro. Entonces, mitad, o sea, dicen que 50 y 50, ¿no? Porque muelen un burro y muelen un gato, entonces les da 50 y 50. ¿No es así? Es lo que yo he oído, que aquí las Génovas sí son más saludables. En todo caso, miren, uno piensa en cualquier otra cosa antes de llegar por lo menos a tumor de Will. Yo creo que por lo menos pasa uno por fibroadenoma, leiomioma, algunas otras cosas. Y acá, dice uno, porque ¿por dónde le ve el riñón? ¿Cierto que no? Y aquí uno, por más que lo busca, no. Ahora, ya cuando le dicen, mire, busque, entonces uno encuentra aquí el uréter. ¿Sí? Mírenlo. Pero entonces en el examen yo les pongo ese, sí, para que haya algo de dificultad. Mire, porque sí, aquí ya está el uréter. Y entonces uno dice, sí, mire, hay algo de dilatación. Pero riñón como tal, donde no encuentra uno, ¿no? Mire, aquí ustedes miren, si no, mire, aquí está el riñoncito. Mira, aquí ve uno elementos anatómicos del riñón. En mira, aquí está el riñón. Pero definitivamente acá no es posible encontrar eso. Y simplemente hay una masa ahí que incluso no se le ve necrosis. Ahora, miremos esta otra. Bueno, esta que está más grande, de pronto está más fácil. Y resulta que, mire, Que no. la misma. ¿Dónde le vemos el pedazo ni siquiera de uréter? Yo aquí no veo nada, algo ahí como quístico, pero no veo más nada. Podría pensar que esto sí es algo de hidronefrosis, pero ¿y dónde está el resto del riñón? El riñón normal, no lo encuentro, ¿no? Entonces, para que uno pueda llegar a un diagnóstico
de tumor de Wills acá es difícil si no hay datos clínicos. Tendríamos que poner, por ejemplo, masa abdominal en un niño de 3 años. Entonces uno ahí sí dice, bueno, listo, puede ser. Desde el punto de vista microscópico pasa algo pues bien diferente, ¿no? Uno mira un tumor en el que encuentra 3 elementos diagnósticos que son mesenquimales, epiteliales y blastomas. y el blastema, ¿cierto? Esto que son los quistes, que aquí no se ven mucho, pero algo generalmente corresponde al componente epitelial. Los tubulitos se dilatan y se pueden llegar a dilatar de manera importante y macroscópicamente se traduce como en esos quistes. Pero igual un tumor que ya es tan grande como este, encuentra uno amplias zonas de hemorragia y de necrosis. Y el diagnóstico básicamente sí sería microscópico y que a uno le dieran datos, ¿no? Esto es porque ni siquiera las preguntas fáciles que yo hago de órgano y lesión, donde hay elementos para decir riñón, ¿no? Es difícil. Este sí es un caso que habría que abordarlo con información clínica, ¿no? Esto así sin información. Lo único que uno sí podría decir es tumor, ¿no? Y tumor maligno, sobre todo porque es una masa irregular que no tiene límites definidos, que tiene amplias zonas de necrosis y hemorragia, o sea, cumple con criterios macroscópicos de tumor maligno. Ahora miremos esta otra. Este es un mismo tumor, esto es así, y aquí es el mismo, pero aquí sí tiene forma, pero si le ponen este pedazo, que es el que voy a poner en el examen, entonces aquí sí, aquí uno no ve absolutamente nada. Entonces, aquí sí ya nada. Aquí, bueno, sí, mire, sí es riñón, ¿cierto? Tiene el sistema pielocalicial dilatado, o sea, hidronefrosis, y hay un tumor ahí multilobulado que está ocupando todo el órgano, que tiene necrosis y hemorragia. Incluso reconociendo el órgano, es difícil imaginarse que eso pueda ser un tumor en un riñón en un niño de 2 años, ¿sí? Entonces, habría mucha posibilidad, mucha, de que cualquier persona, incluso hasta un patólogo experimentado, sin información, diga tumor de células Claras. tumor de células claras. Ahora, pero después uno le va a decir, no, pero mire, es que fíjese que no está bien delimitado, no tiene la pseudocápsula, no está ubicado hacia uno de los polos, pero vamos a ensayar, ¿qué tal que en el examen lo pasamos? ¿Eso es tumor de Wills? Sí. Tumor de Wills. Y como les digo, en ese sí pierde uno el año porque no es capaz de definir nada. Y acá, pues sí, alcanza uno a ver el riñón, y la lesión por todos lados, no hay como en este caso decir, no, es que está en un polo o en el otro. Entonces, establezcan las diferencias ustedes mismos, manéjenlos, tóquenlos, mírenlos, tomen las fotos y ahí estamos pendientes. Esto parece pescado. De ese blanco.